Ya la ayudantía, bueno, me faltaba un grafiquito y ahí se lo agregué. Ya fue una tonterita, pero por lo menos para que se entienda un poco lo que pasa con el ejercicio. Y le mandé la ayudantía 2, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya, yo quiero sobre todo ondear en la parte de valles y valles, no. En verdad hay un par de ejercicios ahí que también vamos a hacer, como los primeros. Sobre todo de independencia, excluyencia, no sé si es así. Pero también, si se fijan, después hay harto de valle y por último unas probabilidades. Son tres ejercicios. Ya entonces vamos a empezar al tiro nomás. Vamos a terminar a las 8. Sí, a las 8:20. O sea, esta cuestión empezar a las 7. Ya entonces vamos a hacer la primera, el ejercicio uno. Ojalá alcancemos a hacer el 3. Lo saco una fotito primero, sí. Ya. Ahí sí. Ya, entonces ya tenemos A y B, que son dos eventos, cualquiera. Aquí no está definido ni nada. Y están definidos tal que la probabilidad de A es 0,3 y la de B es 0,4. Entonces se nos pide calcular la probabilidad de que o sea, la probabilidad de A unión B y la probabilidad de que ocurra solo uno de los dos sucesos. ¿Ya? Y bueno, y esto lo vamos a tener que calcular dado eh, estas cosas al final que nos piden para cada uno, ¿cierto? De forma separada. O sea, primero vamos a ver cuáles son estas dos probabilidades, dado que son excluyentes, que son independientes, y después que hacen un subconjunto de B. Entonces, ahora antes de partir con bueno, está bien clarito que esta cuestión, la probabilidad de A unión B, ¿cierto? Es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Y bueno, un argumento, repito, de por qué se restaba la intersección era porque si uno tiene los dos eventos A y B, la unión, que son estos dos juntitos, ¿cierto? Sería como entre comillas sumarlo. Sería entonces, bueno, con rojo voy a hacer el de A. Es como la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y al final, como estos dos se solapan, los restamos, pues restamos la intersección. Entonces, para que no se cuente de nuevo. Entonces, por eso se resta. Ya, esta fórmula, estamos clarita que es así. Pero la segunda, que es la probabilidad de que ocurra solo uno de los dos sucesos, es la probabilidad de que, hacerlo con corchete mejor, que ocurra uno de los sucesos significa que o ocurre A y no ocurre B, o que no ocurra A y ocurra B. O sea que sería entonces la probabilidad de que ocurra A y no ocurra B, entonces B complemento, o la probabilidad de que no ocurra A, o sea, complemento, y ocurra B, ¿cierto? Entonces ahí estamos considerando los dos casos, que sería que ocurra solamente uno de los dos sucesos. Entonces, en la ayudantía pasada igual vimos que algo en particular pasa, que por ejemplo si se dice que A y B son excluyentes, o sea, que son excluyentes significa que la intersección es cero, entonces la unión es la suma nomás. La probabilidad de A más la probabilidad de B. Y se ve clarito sobre todo acá arriba porque si la intersección es cero, esto es cero nomás. Entonces, bueno, es fácil ver que estos dos son excluyentes. ¿Ya? ¿Por qué son excluyentes? Porque si lo intersecciono, o sea, si esto lo pienso como no sé, como una estrella, una estrellita, y este lo pienso como un corazón, entonces la estrellita intercorazón, ya que al final sería más o menos como A inter B complemento, inter A complemento, inter B, sería, al final, bueno, todos son intersecciones, entonces los puedo mover como quiera, me queda entonces A inter B, o sea, A inter A complemento, inter B complemento, ¿cierto? Lo mismo. Y A inter A complemento es vacío, ¿cierto? Porque si este A y este A y este es el complemento, entonces no se toca en ningún lado, por lo tanto es vacío. Esto es vacío, vacío intervacío es vacío. O sea que todo esto es vacío, por lo tanto la probabilidad de todo esto es cero, porque la probabilidad de vacío es cero. Entonces eso indica que son excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de esta cuestión va a ser solamente la probabilidad de la suma de cada uno. Entonces, bueno, voy a borrar toda esta cuestión, que no ocupa tanto espacio. Y vamos a tener entonces al final que esto sería la probabilidad de A inter B complemento más la probabilidad de A complemento inter B. Y creo que en el documento lo hice de otra forma, que igual era válida. O sea,
como que lo desarrollé nomás. Pero bueno, se puede hacer como uno quiera. Y esta cuestión se puede simplificar, ya, ¿cierto? Ocupando la misma fórmula porque de acá, ¿cierto? Si pasamos esta para allá y la resta para allá, o sea, al final nos queda como una fórmula para la intersección. O sea que la intersección de A y B sería la suma de la de A y B menos la unión de A y B. O sea, en este caso esto sería la probabilidad de A más la probabilidad de B complemento, menos la probabilidad de la unión de estas dos. A unión B complemento. Y por este lado me quería más entonces la probabilidad de A complemento más la probabilidad de B menos la probabilidad de A complemento inter B. Pero bueno, creo que no lo hice así yo. Pero bueno, supongo que si se hace así, igual se llega a una fórmula, pero no, esto es unión. Pero no resulta tan conveniente en verdad, porque esta cuestión igual la vamos a tener que trabajar. En verdad lo que hice fue ocupar otra formulita, y ahora me rectifico, que dice que la probabilidad de A, y esto lo demostramos también la ayuntía pasada, se puede escribir como la probabilidad de, a ver si no me equivoco aquí, de A inter B más la probabilidad de A inter B complemento. Creo que era así la fórmula, si mal no me equivoco. Entonces, podemos ocupar, bueno, al final podemos, digamos, pasarlo para allá. Si se fijan, entonces tenemos una fórmula para A inter B complemento, que sería la probabilidad de A menos la probabilidad de A inter B. Sí, creo que era la fórmula así. Voy a revisar igual por si acaso porque en una de esas siempre me confundo con que hay un complemento. No, está bien. Entonces, bueno, quedaría una fórmula para A inter B complemento y al final si uno quiere hacer para A complemento inter B, solamente uno hace así y así, ¿cierto? Aquí no, en verdad no cambia nada. Entonces, esto es como un paréntesis, ¿cierto? Entonces esta fórmula me va a quedar la probabilidad de A menos la probabilidad de A inter B. Ya, esto solamente sería esto. Y después por el otro lado me quedaría más. Aquí ocupamos la misma fórmula al final. Que sería la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Em, bueno, en realidad está más que nada la fórmula. Da igual, se podría reducir un poquito si uno quiere. Esto al final, en verdad, podríamos llegar hasta acá y al final depende de lo que pase con estas cosas, ¿cierto? Si son excluyentes, independientes, etcétera. Al final podemos hacer cosas. Pero uno podría llegar a esto o podría llegar a esto, ¿ya? Cualquiera de los dos basta. Total, al final después depende si son independientes, excluyentes, lo que uno quiera. em, Nos va a dar el resultado. Pero no vamos a quedar con esta de acá, ¿ya? Porque nos va a convenir harto para la. Entonces ahora sí, recién empezando, vamos a decir que entonces A y B son excluyentes. Voy a ponerle excluyente nomás. Significa que entonces la probabilidad de A inter B es cero. ¿Ya? Entonces, bueno, primero tenemos que calcular la probabilidad de A unión B, es lo que nos pedían. Y esto habíamos dicho que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero como la intersección es cero, la que es excluyente, ¿cierto? Entonces esto es solamente la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y la probabilidad de A era, ¿cuánto era? 0,3 y 0,4 la de B. Esto es B. Entonces 0,3 más 0,4. Esto es 0, entonces 0,7. Y esa sería la probabilidad de A unión B si es que A y B son excluyentes. Ahora, para probabilidad de que, bueno, de toda esta cuestión, de que ocurra solo uno de los sucesos, la ponen así nomás, para no escribir tanto. Pero se entiende que es la otra, ¿cierto? Supongo. La probabilidad de que ocurra solamente uno de los sucesos, dijimos que al final, bueno, era esto en verdad, y después quedamos en esto,
Y al final quedamos en esta fórmula, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Como ahora la intersección entre A y B es cero, por lo que estamos diciendo que son excluyentes, entonces solamente para esta fórmula nos queda, bueno, esto se nos va porque son cero y nos queda la probabilidad de A más la probabilidad de B. Por lo tanto, en este caso me queda la probabilidad de A más la probabilidad de B. Que bueno, al final lo mismo de arriba, 0.3 más 0.4, que es 0.7. Entonces en este caso nos dieron la misma probabilidad, si es que son excluyentes. Entonces, bueno, ahora para la B, se nos dice que A es independiente de B. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Que la probabilidad de A inter B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Así. O sea, que sean excluyentes no dice que la intersección es cero, o sea que es vacío en verdad y la probabilidad de vacío es cero. Y la independencia nos dice que la probabilidad de la intersección de los dos es el producto de las probabilidades de cada uno, básicamente. Entonces, para la probabilidad de A unión B, bueno, teníamos que por fórmula esta cuestión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre los dos, A inter B. Pero como sabemos que son independientes, entonces esta cuestión sería el producto de cada uno nomás. Entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto sería 0.3 más 0.4 menos 0.3 por 0.4. Y ahí 0.3.0 por 0.4 no sé cuánto es. Pero bueno, al final el resultado total me dio 0.46. Entonces esta sería la probabilidad de la unión entre los dos si es que son independientes. Y ahora para que se me olvida siempre la frase. Que cubra solo uno de los dos sucesos. Sería entonces. Bueno, yo creo que es mejor ocupar esta fórmula de acá, en este caso, ¿cierto? Como dijimos que eran disjuntos. Esta cuestión. Ahí. Ocupamos esta cuestión de acá. Y bueno, igual ocurre algo que se puede demostrar también. Pero pasa que si A independiente de B, entonces. No, entonces en verdad. El complemento también es independiente de B. El A es independiente del B complemento. Y entre complementos también son independientes. O sea que todos son independientes entre todos. Entonces, ¿qué pasa? Que si A inter B es la probabilidad, o sea, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, la probabilidad de A inter B complemento sería la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento. Todo otro paréntesis. Por lo tanto, esta probabilidad me quedaría al final la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento más la probabilidad de, bueno, acá ocurre lo mismo, ¿cierto? La probabilidad de A complemento por la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de A es 0.3, creo. Voy a revisar. Sí, es 0.3 y la probabilidad de B complemento sería 0.6, porque como es 0.4, después la probabilidad de complemento sería 0.7 y la probabilidad de B sería 0.4. Y sí, mejor ocupo las comas para que no se, para que se diferencie del producto. Y esta cuestión nos debería dar entonces, bueno, acá me equivoqué, esto no es 0.46, pues 0.48, o sea, 58. Y esto es 0.46. Entonces me queda entonces este resultado al final. Y al final lo que más se rescata de esta parte es que si A y B son independientes, o cualquiera son independientes en verdad, entonces todos son independientes entre todos. O sea, al final si digo ya, supongamos que A independiente de B complemento, y ahí pasa que A independiente de B, A complemento independiente de B y A complemento independiente de B complemento. O sea, ocurre todo lo que suponemos que tendría que ocurrir con la independencia. Por lo tanto, el resolver esta probabilidad resulta más, digamos, más rápida. Yo creo que lo único latero de esta cuestión es como.
voy a alejarme un poquito. Es como expresar esta cuestión, pues al final, primero, el ejercicio está así, decía la probabilidad y comillas que ocurra solamente uno de los dos sucesos. Por lo tanto, ahí uno tenía que darse la labor de interpretar esa cuestión y ocurrir, o sea, tener la ocurrencia de que la cuestión era que ocurra uno de los dos casos posibles, ¿cierto? Y al final esa cuestión decir que son disjuntos para poder escribirlos como una suma. Y de ahí, bueno, hace uno lo que quiere, pero eso es lo importante. Entonces, si no hacíamos esa cuestión, bueno, difícil que hubiésemos calculado esta cuestión de la independencia. Y ahora para la C, que no me acuerdo qué era la C, voy a ponerlo con rojito esta cuestión. Para la C, bueno, se nos dice que A es subconjunto de B. Entonces, bueno, más o menos gráficamente, si hago a B azul nomás y a rojo, que era una cuestión así, ¿cierto? Al final A está como contenido en B. Eso se nos quiere decir. Entonces, voy a dejar ese grafiquito ahí. Voy a poner esto mejor también. Este es B, este es A. Entonces, la probabilidad de A unión B, al final sería solamente la probabilidad de B nomás, po, ¿cierto? Es como decir, ya, como que lo uno al final, po, pero realmente como que B se está uniendo con sí mismo porque A está dentro, ¿no? Al final lo que tienen en común es eso, o sea, no lo que tienen en común, sino como al unirse que todo es B. Por lo tanto, la probabilidad de A unión B sería la probabilidad de B nomás. Y la probabilidad de B es 0,4. 0,4. Entonces eso sería. Entonces, acá lo voy a escribir igual a está contenido en B. O sea, si B hubiese estado contenido en A, ya, esto lo pongo como un ejemplo, entonces la probabilidad de la unión sería solamente la probabilidad de A. Porque A es más grande al final. Entonces, por ejemplo, siempre pasa, y esto es una propiedad, la probabilidad de cualquier evento unido con el espacio muestral siempre va a ser la probabilidad del espacio muestral porque es más grande al final, po. O sea, cualquier evento va a estar contenido en el espacio muestral o el universo, que es la misma cuestión. Entonces, eso es más o menos la idea. Esto siempre pasa, o por lo menos así. Entonces, en este caso, bueno, es más o menos lo mismo, pero B no es un espacio muestral, pero A está contenido en B. Ahora, para la probabilidad de que ocurra, la probabilidad de que ocurra solamente uno de los dos sucesos, que no lo voy a poner así como estas comillas feas, tenemos que, bueno, esto lo dedujimos antes, esto es A complemento inter B más la probabilidad de A inter B complemento. Y bueno, acá no resulta tan obvio en verdad ver qué pasa con los complementos y todo el tema. Pero bueno, creo que vemos esta misma grafiquita. Y veamos esta primero. A inter B complemento. Entonces, ¿qué sería? Bueno, A es A, ¿cierto? A es esto, ¿cierto? Y B complemento sería esto. Entonces, si lo intersecciono, ¿qué tienen en común? Nada, pues si al final nunca se tocan, po. Por lo tanto, esta cuestión es. Bueno, esta probabilidad todavía no la veo. Ahí la vamos a trabajar. La probabilidad de complemento inter B por la probabilidad de vacío, que al final es cero. Y ahora, para la probabilidad de que la probabilidad de A complemento inter B sería entonces A complemento sería todo esto, ¿cierto? Todo lo que no es el circulito. Y la probabilidad de B sería todo esto, o sea, todo B. Entonces al final si lo intersecciono me quedaría como este anillo de acá. Esa sería la probabilidad. Entonces, bueno, acá no podemos decir nada en verdad porque no resulta obvio decir al final, no sé, pues 0,5. Por ejemplo, o es vacío, no se puede decir nada. Entonces hay que trabajarlo un poquito más. Pero por lo menos supimos que esta cuestión era vacío y que es cero al final. Acá podemos ocupar el mismo, ¿cierto? La misma fórmula de la unión, es decir, bueno, en este caso A complemento unión B es igual a la probabilidad de A complemento más la probabilidad de B complemento menos la probabilidad de A complemento inter B. Y arreglamos un poquito estas cuestiones y nos queda entonces que
Bueno, en realidad no es que así, ¿cierto? Sí, así. Es como que uno las pasa para el otro lado nomás y chao. Entonces tenemos esta fórmula para esta cuestión. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de A complemento más la probabilidad de B menos la probabilidad de A complemento unión B. Ya. Bueno, A complemento ya sabemos quién es. La probabilidad de complemento entonces sería 0,7 porque como es 0,3 la probabilidad de A, entonces el complemento es 0,7 y la probabilidad de B es 0,4. ¿Ya? Aquí estamos bien. Ahora tenemos que ver la probabilidad de A complemento unión B. Bueno, vamos a verlo de nuevo con el grafiquito aquí. Entonces, bueno, dijimos que A complemento era todo esto de afuera, toda esta cuestión de afuera, y que B era lo azul, o sea, toda esta cuestión de adentro. Y si se fijan, si las uno las dos, me da todo el espacio muestral. O sea, como que al final llego a pintar todo. Entonces, la probabilidad, o sea, A unión B complemento sería toda esta cuestión. O sea, estaría ocupando todo el espacio. Por lo tanto, esta cuestión es la probabilidad del espacio muestral. O sea, uno. Por lo tanto, esta cuestión sería 0,7 más 0,4 menos uno. Y entonces, bueno, esto es 1,1 menos 1, 0,1. Y estaríamos listos. Entonces, bueno, más o menos recapitulando esta cuestión y rescatando algunas cosas. Bueno, lo primero era encontrar qué era esta probabilidad y encontrarle una forma, entre comillas, cerrada, como esta forma, ¿cierto? Es decir, que era disjunto y todo el tema. Y ocupar los conceptos de excluyencia, no sé si es excluyencia, pero bueno, que son excluyentes, o sea, decir que la intersección entre los dos es vacío, que son independientes, o sea, decir que la probabilidad entre A e inter B es solamente el producto de la probabilidad de cada una, y de que A era un subconjunto de B, o sea, que está contenido en B. Que bueno, eso tiene otras propiedades, ¿cierto? Y al final calcular estas dos probabilidades para cada caso. Eso es lo que hicimos. Entonces, esto sería el ejercicio uno. Así que eso, pues, si tienen alguna duda, para aclararla al tiro nomás. O si no quedó claro alguna cosa que dije, no sé. Ya, entonces vamos a pasar al ejercicio 2 al tiro nomás. Y aquí se va a poner un poquito rara la cosa. Y ahí este ejercicio, a ver. Sinceramente la profe no pregunta estas cosas, ya, porque son un poquito laborosas, quizás un poquito complejas de pensarlas. Pero me acuerdo que a mí en su momento me lo preguntaron en prueba, no estaba con la profe, estaba con otro profe, nada que ver. Pero es más que por hacer algo de la profe, es por hacer un ejercicio un poco más interesante, ¿cierto? Como de... O sea, de ejercicio de valle yo creo que este es el más difícil que he visto. Entonces por lo menos les pongo algo complicado para que después vaya no les cueste tanto pensarlo. Igual hicimos ejercicios de valle la llevantía uno que eran un poquito más, no diría fáciles, pues, pero un poquito más asibles. Por lo tanto, bueno, espero que con esto quizás no, ojalá no les complique y más que nada les ayude como a entender valle. Ya, voy a sacar una fotito primero. Esta cuestión. Ahí. Ya, entonces dice que se considera una secuencia de días y sea R sub i el evento que denota la lluvia el 10º día. Supongo que la probabilidad, esta de aquí, la probabilidad de que llueva hoy, ¿cierto? Vamos a considerar el R sub i como hoy. Dado que llovió ayer, al final i menos 1 sería ayer, sería alfa menos 1, alfa cualquier número tal que alfa menos 1 esté entre 0 y 1, ¿cierto? Y y que se considera entonces la probabilidad de que no llueva hoy, dado que no llovió ayer, igual a beta. Y se supone además que el clima, ahí me equivoqué, el clima de hoy depende del clima de mañana. Ya, bueno, esta cuestión se pone al final para que esta cuestión no quede, o sea, que el R sub i y el R sub i más 1 no tengan alguna dependencia, tenga un poco de sentido calcular estas cuestiones. Se dice que la probabilidad de que, bueno, aquí falta, la probabilidad de que llueva hoy es Q. Y se nos puede calcular estas cuestiones, ¿ya? Aquí también.
Me equivoqué. Bueno, después lo arreglo y se lo mando, no. Entonces, a ver, yo creo que la dificultad no es en responder cada una, sino como en plantear el ejercicio y responder una, porque al final las demás se responden de forma análoga. Y entonces primero vamos a escribir la información que tenemos, que sería entonces que la probabilidad de que llueva hoy, al final R sub i, dado que llovió mañana, o sea, de que llovió ayer, es alfa menos uno. La probabilidad de que no llueva hoy, dado que no llovió ayer, es beta. Y la probabilidad de que llueva hoy es Q. Entonces la probabilidad de que llueva hoy es igual a Q. Ahí. Tenemos esas cuestiones así. Voy a escribirlo o no. Entonces, bueno, le digo hoy y ayer, ¿cierto? Porque, o sea, tiene el yésimo día, o sea, perfectamente podría ser R sub 0, R sub 1, ¿cierto? ¿Y cómo determinamos que es hoy o mañana o ayer? No sé. Eso en verdad, bueno, no es relevante porque aquí lo relevante es cuánto nos movemos para atrás, po. O sea, sabemos que si consideramos el I como el hoy, claramente el I menos 1 va a ser ayer, po, y el I más 1 va a ser mañana. Y el I más 2 va a ser pasado mañana. No sé si se entiende la lógica. Más que de dónde estamos parados, es como solamente que el I décimo lo consideramos como hoy. Entonces, se nos pregunta la probabilidad de que llueva mañana. Esta es la A. Esta es la única información que tenemos. O sea, la probabilidad de R sub I más 1. Esta es la probabilidad de que llueva mañana. Ya. Bueno, ¿cómo se dice? En el documento les tengo ya como más o menos bien explicado como cuál es la lógica de Bayes y como para dónde va la cuestión. Em, pero básicamente, y es una cosa muy importante que hay que ver, que lo que les dije, que da lo mismo donde estemos parados, ¿cierto? Podríamos considerar el I como hoy y el I menos 1, por considerarlo el I como hoy, el I menos 1 es ayer, ¿cierto? Pero en realidad es más o menos lo mismo que decir la probabilidad de R sub I más 1 dado, dado R sub I. En realidad es lo mismo, o sea, aunque este sea mañana y este sea hoy, basta con decir I más 1 igual a J, por ejemplo, y esta cuestión se convierte entonces en J y en J menos 1. Y en realidad estaría diciendo lo mismo que acá arriba. Por lo tanto, esto de los índices da, entre comillas, un poquito lo mismo. En ese sentido, como que si nos movemos, o sea, solamente importa cuánto nos movemos. Por lo tanto, esta cuestión también sería alfa menos 1. Y de la misma forma, esta cuestión también sería beta. Entonces esto es muy importante porque al final, como estamos interesados en la probabilidad de R sub I más 1, la probabilidad de R sub I más 1, em, a ver, no, voy a hacer la fórmula de Bayes mejor. Entonces, bueno, la fórmula de Bayes me dice que la probabilidad de R sub I más 1, entre la probabilidad de R sub I dado R sub I más 1, o sea, la probabilidad de que yo, esto es lo que estamos, no queremos calcular esto, pero le voy a hacer la fórmula para que se den una idea de para dónde va la cosa. Es igual a la probabilidad de R sub I más 1 dado R sub I por la probabilidad de R sub I sobre la probabilidad de R sub I más 1, ¿cierto? Ya. Esta cuestión no importa, pero nos importa esto de aquí. Entonces, esto de aquí se expresa como la suma, hasta en este caso 2, ya, pero es la suma de la probabilidad de. Y esta cuestión no sé cómo la escribo porque igual, como ya tiene unos subíndices aquí medio raro, esta cuestión sería la probabilidad de R sub I más 1 dado R sub I J. Aquí la anotación es nefasta, pero para que sea una idea de cómo queremos hacer la cosa. Entonces, bueno, a ver, no lo vamos a hacer así como sin arbolito, porque yo creo que cualquiera de nosotros se vuelve loco si no hay una forma como visual de verlo. Pero creo que se queden con la idea de que al final el R sub I más 1 va a estar involucrado y el R sub I también va a estar involucrado. O sea, el R sub I más 1 dado el R sub I y toda la cuestión.
Entonces, la forma de calcular esta cuestión, y si hacemos el arbolito, sería entonces, en este caso, la probabilidad de que llueva hoy, que sería Q, y aquí involucramos este de alguna forma, y la probabilidad de que no llueva hoy. Entonces, que sería uno menos Q al final, pues si este es Q, uno menos Q y estos dos suman uno. Y estos dos se separan en dos también, en este caso. O sea, en este caso acá se separan en dos. Pero siempre en cada una de las ramas se separan en dos ramas más. Siempre en dos ramas más. Entonces, la rama que va aquí va a ser esta parte de acá. Entonces va a ser la probabilidad de que llueva mañana, dado que llovió hoy. Y la probabilidad de que no llueva mañana, o sea, R sub I más 1 complemento, dado que llovió hoy. Entonces, bueno, ¿por qué la estructura así? Es como decir que en esta rama estamos parados en la probabilidad de que llueva hoy. Entonces vamos a condicionar en que estamos en esta rama, ¿por cierto? Que llueva hoy. Y queremos ver qué va a pasar mañana, po. Sabemos que llovió hoy, pues. Entonces hay dos opciones. O llueve mañana o no llueve mañana. Al final, entonces por eso van los complementos y los no complementos, ¿cierto? Y al final para esta rama es lo mismo. Entonces sería la probabilidad de que llueva mañana, dado que no llovió hoy, ¿cierto? Porque estamos parados acá ahora. Y acá abajito, bueno, lo mismo. La probabilidad de que no llueva mañana en este caso, dado que no llovió hoy. Entonces nos quedaría así este arbolito. Ahora, bueno, tenemos que ver las probabilidades, que en este caso ya se nos dan, ¿cierto? Dijimos que la probabilidad de R sub i más uno dado R sub i es la misma que esta cuestión y por lo tanto es alfa menos uno. Entonces en este caso esto es alfa menos uno. Y la probabilidad de R sub i más uno complemento, esto es complemento también, de R sub i más uno complemento dado R sub i complemento, que era lo mismo que esta cuestión, es beta. Entonces esta cuestión es beta. Ahora para las probabilidades que nos quedan, porque todavía nos quedan estos campos vacíos, solamente es, al final este sería uno menos beta, ¿cierto? Y aquí de esta forma estos suman uno. Y en este caso este sería 2 menos alfa. Ahí sumarían uno, ¿cierto? 2 menos alfa más alfa menos uno. Alfa con alfa se me van, 2 menos uno es uno. Ahí tendríamos. Entonces ahí todo suma uno y todo bonito. Entonces lo bacán es que ya tenemos el arbolito hecho. Todo lo que nos importa al final. Entonces, esto es R sub i más 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? En la probabilidad del R sub i más 1. O sea, esta cuestión. ¿Y ahí esto en qué se traduce? Se traduce en sumar. Ya sumamos multiplicaciones al final. ¿Y cuáles son las multiplicaciones? El, ya, el J piénselo como dónde estamos parados. ¿Ya? Y el I al final es hoy o mañana. El I no lo pesquen, el I no existe. Aquí veamos el J. El J entonces es donde estamos parados, y en este caso el donde estamos parados, en esta rama, es en que llueva, en el que sí llueva hoy día. Por lo tanto, la suma de esta cuestión sería, o sea, sería multiplicar este, ¿cierto? Lo haces con rojo. O sea, agarrar este y multiplicarlo con este, ¿cierto? Esto es lo que estamos diciendo acá. Y el J estamos diciendo que estamos parados en esta rama de aquí. Y después la suma es que vamos a la otra rama, po, o sea, a la otra J. O sea, vamos a estar parados acá. Por lo tanto, ahora se multiplica este con este. Entonces, esto lo multiplicamos entre ellos y después sumamos estas dos ramas. Eso es lo que nos está diciendo esta cuestión. Ahora, ¿por qué? Bueno, voy a sacar los circulitos para que no se confunda tanto. Ya, pero ¿por qué este y no el de abajo? Ya. Se nos está preguntando por R sub i más uno. Y si, y si vamos al de abajo, aquí nada que ver porque acá estamos incluyendo el R sub i más uno complemento. O sea, si nosotros quisiéramos calcular el R sub i más uno complemento, ahí sí hacemos este por este más este por este. Sería como la ramita de abajo. Ya, pero en este caso no nos interesa. Nos interesa el R sub i más uno el normalito. Entonces, como les dije, tienen que agarrar esta cuestión y multiplicarla por esta, más esta cuestión por esto. Entonces, al final, nos queda que la probabilidad de R sub i más uno, ¿cierto? Que ya mañana, sería la probabilidad de R sub i más uno por R sub i, perdón, la probabilidad de R sub i más uno dado R sub i por la probabilidad de R sub i
Y a esta cuestión le sumamos entonces la probabilidad de R sub i más uno dado R sub i por la probabilidad de R sub, o sea, este es R sub i complemento, por la probabilidad de R sub i complemento. Entonces, la lógica detrás de esta fórmula estamos diciendo, bueno, queremos saber la probabilidad de que llueva, de que llueva mañana, pero al final eso depende si llueve hoy o no, ¿cierto? Entonces, por eso estamos considerando los dos casos posibles, que llueva hoy o que no llueva hoy. Entonces, bueno, más o menos esa sería la idea de por qué se suma también, po. Estoy diciendo, es este caso o es este caso. ¿Ya? Bien, bien como por encima así la lógica que les dije, pero bueno, esa es más o menos la idea. Entonces, bueno, ya tenemos esta cuestión y tenemos al final los datos, pues, o sea, la probabilidad de R sub i más uno dado R sub i es alfa menos uno, por lo tanto acá tengo alfa menos uno. La probabilidad de R sub i dijimos que era Q, entonces tenemos aquí una Q. Esto le sumamos la probabilidad de R sub i más uno dado R sub i complemento, o sea, uno menos beta, y la probabilidad de R sub i complemento que es uno menos Q. Y eso sería. O sea, en verdad lo podrían dejar hasta acá y dejarlo así, ¿cierto? Y ningún atado. Pero bueno, aquí por simplificaciones y por, bueno, en verdad por lo que se viene más después simplificamos esta cuestión, porque después se nos dice la probabilidad de que llueva pasado mañana y la probabilidad de que lluevan n días más, o sea, vamos a tener que generalizar la cuestión, de facto, pero, pero bueno, por eso al final hago esta manipulación nomás, po. Acá tengo entonces alfa q menos q más uno menos q menos beta más beta q. Bueno, y aquí quiero agarrar todos los q posibles. Entonces tendría q factor de, bueno, acá tengo, estos son, no, que de nuevo mejor. Y ahí vamos a hacer todas las cositas. Entonces tengo alfa q menos 2q, ¿cierto? Estos dos de acá. Más beta q. Y al final lo que me resta, ¿no? Porque sería más uno menos beta. Y ahora sí se saco el q para afuera. De aquí a q factor de alfa más beta menos 2 más, igual uno en paréntesis para que se quede como solito, más uno menos beta. Y eso sería. Entonces esta sería la probabilidad de que llueva mañana. Entonces, bueno, antes de seguir es importante que ojalá hayan entendido esta parte porque, bueno, para después se ocupa literalmente la misma lógica, solo que un poco más engorroso. Entonces, si no se entendió un paso, o si quizás me equivoqué en algo, o, o si quieren que explique de nuevo, díganme al tiro antes de seguir con las demás porque son, digamos que están relacionadas. Entonces, para un poco ahí pasarme para el chancho y hacer las cuestiones, no. Pero bueno, voy a hacer permiso. Ya, entonces, suponiendo que estoy en el cosito, así. Entonces, voy a seguir nomás. Ya, encontramos la probabilidad de R sub i más 1. Entonces, ahora lo que nos dice la B, ya que esta cuestión es una B, esto no sé, es la probabilidad de que llueva pasado mañana. O sea, la probabilidad de R sub i más 2. Y aquí, ¿cuál es la idea? La misma, al final. O sea, si se fijan, voy a copiar este arbolito, literalmente lo voy a copiar. Y en vez de R sub i, va a ser R sub i más 1 y lo otro más 2. O sea, em, estas cositas aquí. Entonces voy a copiar este mismo árbol. eh, así. Y ahí, ¿por qué lo voy a copiar? Porque, bueno, esto ya lo dijimos antes, que moverlo uno más o uno menos no cambia si el otro también lo movemos, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es que si el i lo hacemos i más uno, o sea, lo corremos uno para el lado, esto sí lo tengo que borrar. Entonces al final, esto me queda como i más 2, esto me queda como i más 1, esto me queda como i más 2, i más 1.
2 y más uno. Y esto también como y más 2 y más uno. Entonces, bueno, por lo mismo que dijimos antes, estas cuestiones no cambian. Estos quedan iguales, porque al final la distancia que hay entre este y este sigue siendo uno, que era la idea. Pero sí cambian estos de acá. Lo que antes era R sub i, que era la probabilidad de R sub i, que era Q, ahora es la probabilidad de R sub i más uno. Y que justamente ya esta ya la calculamos, pues, o sea, literalmente esta cuestión de acá. Entonces, bueno, acá cuál es el atado. Lo primero es darse cuenta que podemos ocupar el mismo árbol solamente cambiando estas cuestiones. Y el segundo atado es que acá tenemos una expresión, igual no es tan larga, pero no está como para ponerla acá, ¿cierto? Entonces, bueno, le voy a poner un nombrecito. Y creo que acá en el documento le puse. Acá da lo mismo que le pongan, puede ponerle lo que quieran, hasta puede ponerle, no sé, pues A. Ya, pero para tener algo como simbólico, para que sepan que se trata de toda esta cuestión. Y yo le puse gamma nomás, po. Ya, pues ponerle algo. Entonces, esto sería gamma, esto sería gamma. O sea, uno menos gamma. O sea, sería uno menos toda esta cuestión. Y la lógica es la misma, es literalmente la misma. O sea, agarran esta rama y la multiplican por esta. Y después a eso le suman esta rama y la multiplican por esta. ¿Ya? Es literalmente lo mismo que hicimos antes. Solo que ahora en vez de Q es un gamma. Y el gamma es toda esta cuestión. Ya sería lo único que cambia. Entonces la probabilidad de R sub i más 2 sería. En realidad sería esto mismo. Ya, pero para no darme la lata, en vez de Q sería un gamma. Entonces esto sería gamma por alfa más beta menos 2 más uno menos beta. ¿Ya? Si se fijan, es literalmente lo mismo, solo que en vez de un Q es un gamma. ¿Ya? Y el gamma es una expresión enorme. Entonces ahora si expresamos el gamma por lo que es, o sea, Q por alfa más beta menos 2 más uno menos beta, ¿cierto? Y esto está multiplicado por alfa más beta menos 2 y le sumamos uno menos beta. Entonces al final, bueno, acá distribuimos la cuestión, nos queda Q factor de alfa más beta menos 2 al cuadrado más uno menos beta por alfa más beta menos 2 más uno menos beta. Eso sería. Y eso sería todo. Entonces esta es la probabilidad de que ya ha pasado mañana. Y si se fijan, podemos seguir así. Podemos seguir así. Le ponemos esto un nombre, ¿cierto? Le ponemos un nombrecito. Hacemos el árbol de nuevo y en vez de gamma le ponemos esta cuestión de acá. Y después así, y así, y así, y así, hasta que uno se aburra. Entonces, bueno, en realidad, si uno quiere ser riguroso y todo el tema, uno lo podría hacer por inducción. O sea, sacar una fórmula, darse una idea de la fórmula y corroborarla por inducción. Pero aquí, ¿para qué le vamos a la lata a hacer una cuestión por inducción si ponemos la fórmula, programamos un numerito y que funciona? No, pues chao. Si al final esta cuestión no es cálculo uno, da un poquito de lata. Entonces, lo que voy a hacer es iterar una vez más para la C, porque para la C nos están pidiendo n días, o sea, generalizar toda la cuestión y hacer una fórmula más, o sea, sí, pues, una iteración más, darnos una idea de para dónde va la cosa y de ahí sacar una formulita así como al ojímetro. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Este le voy a poner un nombre, ya. Acá le puse delta, creo. Por lo tanto, vamos a buscar la probabilidad de que ya pasado mañana. O sea, R sub i más 3. Y lo mismo, pues. Acá ponemos el arbolito, ya. Y ahora en vez de. O sea, sería este arbolito, pero en vez de i más 1, esto sería i más 2. Este i más 2. Sería i más 3. I más 1. O sea, i más 2, perdón. I más 2. Bueno, y así, pues vamos cambiando todos los numeritos. Bueno, como siempre, esto no cambia. Esto sí cambia. Viene ahora antes era gamma y antes era q. Ahora es delta. Esto sería 1 menos delta. Entonces la probabilidad de R sub i más 3 sería este delta por alfa más beta menos 2 más uno menos beta. Y delta, esto es esta cuestión de aquí. Y no la quiero escribir, así que la voy a copiar nomás. Entonces me queda esta expresión, la voy a poner en corchete, y esto está multiplicado por alfa más beta menos 2 y acá más uno menos beta.
Entonces ahora si distribuimos esta cuestión nos quedaría Q por alfa más beta menos 2 al cubo más uno menos beta. Alfa más beta menos 2 al cuadrado más uno menos beta, factor de alfa más beta menos 2. Y al final tenemos un 1 menos beta ahí guachito nomás. Entonces, ya, ¿qué es lo que está pasando acá? Si se fijan, acá tenemos un 3, ¿cierto? Ya nos fuimos 3 días más allá. Y esta cuestión como que va descendiendo, o sea, por la excepción de que acá hay un Q y después hay un puro uno menos beta. Pero va descendiendo, o sea, o por lo menos esta expresión de alfa más beta menos 2. Aquí está el 3, aquí está el 2, aquí al final estaría el 1, y aquí como que estaría como el cero, ¿cierto? El alfa más beta menos 2 a la cero. Eso sería uno. Entonces, es algo relacionado a alfa más beta menos 2 a la i, o a la n en este caso. Algo así. Ahora, lo único que cambia así, como les dije, era el q y el uno menos beta, que al final es el factor de afuera y no tenemos mucho que hacer. Más que esta expresión la voy a dejar así nomás. Ya, porque aquí no es difícil hacer algo. Pero el uno menos beta, si se fijan, lo puedo factorizar. O sea, me queda uno menos beta, factor de alfa más beta menos 2 a la 2. Y le voy a poner 3 menos uno para que se vea. Más alfa más beta menos 2 por 3 menos 2. Y acá estaría más uno, ¿cierto? Pero lo voy a escribir como alfa más beta menos 2 a la 3 menos 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto sería la probabilidad de R sub i más 3. Entonces, más o menos una idea, por lo menos como partiría esta cuestión, es que era la probabilidad de R sub i más n, ¿cierto? Si nos movemos n días. Bueno, partiría por, esto se me alcanza acá, por Q, ¿cierto? Alfa más beta menos 2 a la n. ¿Ya? Eso yo creo que está más o menos clarito. O sea, por lo menos partiría por acá. Ahora después lo que vendría sería este uno menos beta, si se fijan como que no influye en nada. Entonces, para afuera nomás. Uno menos beta. Y acá al final tenemos una suma de cosas descendientes. Y en este caso tenemos tres sumas. Por lo tanto, em, acá tenemos una suma que por lo menos son tres veces. Tenemos una suma. Ya, no sabemos de qué. Entonces, si se fijan, el primer término es uno. Y después los otros términos tienen cosas que no son uno. Por lo tanto, sí o sí, pero sí o sí tenemos que partir de k igual a cero. Y aquí poner el alfa más beta menos 2 a la k. Y si se fijan, aquí si ponemos el cero acá, tenemos cero y esto sería uno. Y que sería el uno de acá. ¿Y hasta dónde llegamos? Hasta en este caso hasta 2. Y este era el n, entonces sería hasta n menos uno. Este sería 1 y este sería cero. Y esa sería la fórmula. Al final, si ponen cualquier numerito, le debería dar. Entonces, acá, si se fijan, igual hay entre comillas un problema que sería: ¿qué pasa si ponemos n igual a cero? O sea, estaríamos sumando de k igual a cero hasta menos uno. O sea, estaríamos como sumando el revés, pues no tiene mucho sentido. Pero una propiedad que tiene la sumatoria es que si pasa esa cuestión, o sea, bueno, o sea, si uno suma desde cero hasta cero, esto sería, no sé, pues, x a la k. Esto sería solamente evaluarlo nomás, pues, ¿cierto? Pero si uno suma desde x igual a cero hasta menos uno, o hasta menos 2, o hasta, no sé, pues, en realidad hasta menos infinito, cualquier número cuenta. Cualquiera sea lo que hay adentro, esto es cero. Por lo tanto, esta suma hasta aquí, más en concreto de esto, es cero. ¿Ya? Por lo tanto, si pongo el n igual a cero, la probabilidad de... Aquí estamos probando como... No sé cómo escribirlo aquí. Corroborando. La probabilidad de r sub i más cero, o sea, la probabilidad de r sub i, n igual a cero, me queda entonces q por alfa más beta menos 2 a la cero, más uno menos beta, por la suma desde k igual a cero hasta menos uno de alfa más beta menos 2 a la k. Dijimos que esto es cero y cero por cualquier cosa es cero, entonces todo esto es cero. Y esta cuestión es uno, entonces solamente me queda q.
Y está bien. Al final la probabilidad de R sub I se nos dijo desde un principio que era Q. O sea, para n igual a cero funciona. Ahora para n igual a uno. Ya. La probabilidad de R sub I más uno. Entonces, según la fórmula sería Q por... Vamos a dejar un poquito. Q por alfa más beta menos 2 a la uno. O sea, sería solamente esto. Más uno menos beta por la suma desde cero hasta cero. O sea, desde k igual a cero hasta cero. De alfa menos beta menos 2 hasta acá. O sea, a la k. Bueno, esto solamente es evaluarlo en cero, por lo tanto esto sería alfa más beta menos 2 a la k, o sea, a la cero, ¿cierto? Entonces esta sería uno, toda esta suma sería uno, entonces solamente me quedaría uno menos beta. Me quedaría al final q, factor de alfa más beta menos 2, más uno menos beta. Entonces esta es la probabilidad de R sub i más uno. Y si nos vamos para arriba, lo que ya calculamos hace 1000 años, la probabilidad de R sub i más uno es q por alfa más beta menos 2 más uno menos beta, que es justamente lo mismo que acá. Entonces, ahí está. Y si van probando el N2, el N3 y hacen el N100, lo que quieran, les tendría que dar entonces una fórmula cerrada para la cantidad de N días que vengan. Como les digo, esto lo pueden demostrar así como que en verdad está bien a través de inducción y todo el tema, pero no. Pero bueno, me la tenéis que creer nomás porque esta cuestión funciona. ¿Ya? O sea, tengo entendido que igual hay otra forma de expresar esta cuestión, pero al final la suma, o sea, al final el resultado debería ser parecido, como el mismo. Entonces, este sería el ejercicio. Aquí literalmente no vimos ni un numerito de por medio aparte de estos uno y estos dos. Ya, bastante nefasto, pero por lo menos se generaliza un poco más la cosa. Y yo creo que en vez de, no sé, pues, poner aquí 0,4, 0,6, porque puede ser ya hasta engorroso poner tanto número, quizás con símbolos se entienda un poquito más. Eh, entonces por eso le digo que la profe no va a poner cosas tan brígidas como esta. Porque ¿qué es lo brígido acá? Lo brígido es decir, esto es lo primero. Ya que para mí, por lo menos personalmente, yo no creo que es para nada obvio. No, este se nota más. Que estos dos son iguales, po. O sea, que con que la distancia sea uno entre estos dos, ya basta para que las probabilidades sean iguales. Ya, para mí esa cuestión no se me hubiese ocurrido nunca en una prueba, sinceramente. Y de hecho en la prueba no se me ocurrió. Y tuve cero en el puntaje. Eh, pero esa era la idea. Entonces, si es que le llegan a poner probabilidades con estos como subíndices, piensen en esa cuestión. No le van a poner una probabilidad tan brígida, pero si es que piensen que entonces con que con que esté la misma distancia entre los índices, entonces la probabilidad va a ser la misma. ¿Ya? Y al final, bueno, era a través de ese hecho que uno tenía que reconstruir el árbol y todo el tema. Esta fórmula ni la miren, será como para hacer una idea nomás de para dónde iba la cuestión. Pero, pero eso, pues esto es el ejercicio. Entonces, bastante denso. Aquí me demoré fácil 40 minutos. Pero esa era la idea. Y bueno, ojalá lo hayan entendido. Y si no lo entendieron, tampoco está mal. Aquí lo que quiero que sí o sí entiendan, pero sí o sí, es cómo se hace el arbolito y por qué estamos multiplicando así como este con este y después le sumamos este con este. Eso sí o sí, quiero que lo entiendan. Si no entienden el ejercicio, bueno, ahí es otro tema. Pero esa es la parte importante. Así que ya matando el ejercicio 2, cualquier duda, consulta, que la diga ahora mismo. Antes de pasar al ejercicio 3 que ya es más, igual es un poquito engorroso. Y dudo que alcance a hacerla toda. Pero quiero que sean cosas importantes. Pero eso sería el ejercicio 2, así que eso. Bueno, terrible larga la cuestión. Ahí. Ya bacán. Entonces, ya el ejercicio 3 no. Ya. A ver, yo en verdad aquí de esta.
de este ejercicio solo me importan, creo que dos preguntas que son como las más, las más hueviadas, por así decirlo, que son la B y la C. O la D, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, la E es facilita, así que no me importa tanto. Y aquí igual es harta escritura. Y le voy a ser súper sincero, esta parte yo creo que no me la va a saltar, pero se las va a mostrar nomás. Para no escribir tanto, pero se las va a explicar. Ya, entonces voy a leer la cuestión primero. Al editar un texto se ha observado que el 40% tiene errores de impresión, 20 de encuadernación, 10 de compaginación, 43 tiene errores de impresión o encuadernación, 42 tiene errores de impresión o de compaginación, 25 de encuadernación o de compaginación y por último el 3% tiene los tres tipos de errores. Entonces, bueno, lo primero es definir las probabilidades, definir ahí todos los eventos y después ir a calcular las cositas. Entonces, bueno, como les dije aquí, mucho texto, no pienso escribirlo todo ahora, pero lo voy a explicar. Entonces, aquí la idea, bueno, aquí defino primero que nada los eventos, ¿cierto? Entonces, el I que tengan de impresión, el E de encuadernación y el C de compaginación. Y en base al enunciado, entonces tenemos que la probabilidad de I es 0,4, la probabilidad de E es 0,2, la probabilidad de C es 0,1, la probabilidad de I o E, o sea, de I unión E sería 0,43, la de I unión C 0,42 y la de E unión C 0,25. Y la probabilidad de que ocurran los tres, o sea, de que tengan los tres errores, o sea, que sería la intersección, es 0,03, o sea, 3%. Y aquí calculo el tiro la intersección entre todas. Primero porque puedo y segundo porque la puedo ocupar después. Por lo tanto, aprovecho de calcularla al tiro, no, porque sería la intersección entre el I y el E, el I y el C y el E y el C. ¿Ya? Y usando las formulitas para cada uno y reemplazando los numeritos tendríamos entonces que estas son, respectivamente. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos todo lo que queremos tener, o por lo menos de a dos, ¿cierto? Como I con E, I con C, E con C, todas las posibles combinaciones. Entonces, bueno, eso sería la A. Ya para la B voy a hacer cositas yo. Bueno, la B me dice la probabilidad de que el texto solo tenga errores de compaginación. Y aquí el lenguaje importante que la profe lo puso en un control, ya, hace un año creo que lo puso, que es el solo, ya. El que solo tenga algo significa que los otros no. Y eso es súper dependiente, en el sentido de que decir que solo tenga errores de compaginación no es lo mismo decir la probabilidad de ese, ya, porque aquí no estoy considerando lo que pasa con los otros, solamente estoy viendo este como por sí mismo nomás. Entonces decir que solamente tenga errores de compaginación significa que tiene los errores de compaginación, pero no tiene los errores de impresión, o sea que y complemento, y tampoco tiene los errores de encuadernación. O sea, en realidad tenemos que calcular esta cuestión. Esto sería entonces la probabilidad de que solamente tenga errores de compaginación. Ya, considerar todas las cuestiones posibles. Y lo digo porque, bueno, la partida pasada vimos ese ejercicio del control y eran unas cuestiones de unos puentes, creo, no me acuerdo, de unos componentes. Y el que solo, o sea, la palabra solo indicaba entonces que tenía que considerar también los otros eventos para poder calcular esta cuestión. Bueno, entonces al final tenemos esta expresión, ¿ya? Y le mentiría si les digo que esta cuestión es fácil, como entre comillas, encaminarla, porque es un poquito nefasta en verdad, no lo voy a mentir. Entonces, aquí lamentablemente va a tener que hacer un par de manipulaciones dentro de la probabilidad, que al final nos van a entregar algo al final. Ya, bueno, vamos a partir de esta cuestión, ¿cierto? Que es lo que nos piden. Entonces, bueno, esta cuestión la vamos a escribir como la unión, ¿cierto? Las leyes de Morgan nos dicen que al final es como que sacamos el complemento para todo, hasta el complemento para este. Y muy entre comillas, muy entre comillas, decir entonces que la intersección complemento es como la unión, ¿ya? Está ultra mal escrito, pero es como la idea. Entonces esto sería la probabilidad de C inter y acá el paréntesis I unión E y todo complemento. Eso es lo primero. Entonces de esta forma em, vamos a hacer uso de
esta cuestión que ya la ha sobreexplotado demasiado, y que siempre se me olvida cómo es. Así que lo voy a escribir de nuevo, que la probabilidad de A es igual a esto A y B son cualquiera, aquí estoy solamente recordando la fórmula de A inter B más la probabilidad de A inter B complemento. Bueno, sería esta fórmula, ¿por cierto? Que ya la había explicado. Se puede escribir la probabilidad de un cierto A como dos intersecciones y sumándolas. Entonces, bueno, si se fijan, acá esta cuestión la puedo tirar para allá y tengo finalmente y que son equivalentes, que la probabilidad de A inter B complemento es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A inter B. O sea, este lo pasé para allá restándolo. ¿Y ahí para qué hago esta cuestión? Bueno, porque justamente tengo una expresión parecida aquí, po. Ya, en este caso, mi C sería entre comillas, mi C sería mi A, y todo este paréntesis sería mi B. Porque al final este sería como el B y como está con un complemento acá arriba, sería como mi B entre comillas. Entonces ya si lo reemplazamos acá, esto le voy a poner un nombre, no sé, H, para poder seguir abajito. Entonces esta probabilidad sería la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de C, menos la probabilidad de A inter B. Y A, bueno, A es C. Y el inter sería el B, o sea, sería toda esta cuestión. Voy a ponerlo en corchete. O sea, sería esto de aquí. Sería I unión E. Entonces, esto es igual a esto. De aquí, bueno, la probabilidad de C no la hacemos mucho porque ya sabemos cuánto es. O sea que lo dejamos así nomás. Y esto, bueno, aquí lo distribuimos, ¿cierto? Esto es como multiplicar. Y esto es como sumar. Entonces sería al final este por este más este por este. Me quedaría la probabilidad de C inter I unión C inter E. Eso nos queda. Ya. Ahora, bueno, la probabilidad de C no cambia. Entonces lo que vamos a hacer acá, si se fijan, esto es una unión de dos eventos, entre comillas, porque esto lo podemos contar como un evento y este como otro evento. Entonces la unión de dos eventos sería la suma de cada uno menos la intersección entre ellos, ¿cierto? La probabilidad de A unión B, la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A inter B. Entonces esto sería, me voy a poner un paréntesis bien grande, sería la probabilidad de, en este caso este sería A, o sea C inter I, más la probabilidad de B, o sea la probabilidad de C inter E, menos la probabilidad de intersección de todas. O sea, sería esta cuestión interseccionada con esta. Sería la probabilidad bueno, aquí, de C inter I inter C inter E. Bajar un poquito. Entonces, bueno, si se fijan, esto como son todas intersecciones, lo puedo escribir en verdad así nomás, sin paréntesis. Y aparte, se tiene que. Los puedo ordenar como quiera, pues. Entonces, por ejemplo, puedo mover el C para acá y el I para acá. Y tengo C inter C. Y C inter C es C. Al final es el mismo. Entonces me queda esta probabilidad así. Finalmente. Entonces, ¿qué tenemos acá? La probabilidad de C, la probabilidad de C inter I, C inter E y la probabilidad de la intersección de todas. Pues y eso al final lo calculamos antes, pues. ¿Cierto? La probabilidad de C ya la teníamos. ¿Cierto? Voy a borrar esta cuestión. La probabilidad de C está aquí. Después está la probabilidad de C inter I, que está acá, que la calculamos, aquí está, inter C, 0,8. Después está la probabilidad de C inter E, o sea, esta cuestión de acá, 0,05. Y la probabilidad de C inter I inter E, que nos la dieron, que era 0,03. Entonces ya tenemos toda la información que necesitamos. Esta cuestión es la probabilidad de C es 0,1 menos, esta dijimos que era 0,05 menos, aquí ya tiene el menos para adentro nomás, menos 0,08. Y este sería más 0,03.
Y bueno, si lo suman y restan y toda la cuestión, esto le debería dar cero. Sorprendentemente se da cero. O sea que la probabilidad de que solamente haya errores de compaginación es nula. No puede haber solamente errores de compaginación. Y esa sería la B. Entonces, bueno, aquí me apoyé harto del hecho que, bueno, este hecho de acá, que es increíblemente útil esta cuestión, esta fórmula. Y eso, al final, bueno, en este caso como son tres eventos, cuando tienen una probabilidad de como de tres cosas adentro, o de más en verdad, de dos, de tres o más, tienen que tratar las cosas como si fueran una. O sea, como si fueran dos, perdón. A lo que voy es que eh, a veces como que, les pongo un ejemplo, po, a veces no es tratable esto como si fuera una cosa nomás. Quizás más le interesa ver como si fueran dos cosas, po. A unión, B unión C. Y que esta es una y esta es la otra. Si se fijan, y esta la agrupamos, ¿no? Entonces tratar las cosas de dos en dos porque de dos estamos muy familiarizados con las fórmulas, por cierto. A unión B, A inter B, A inter B complemento, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, si es que llegan a tener que, ojalá que no, ojalá salgan cosas fáciles, pero si te llegan a tener que manipular expresiones de este tipo, bueno, háganla de dos en dos. Esa es como la idea, como hagan todo de dos. Así que eso, po. Eso sería la B. Ahora, lamentablemente, bueno, yo creo que no nos va a dar el tiempo para hacer la C porque igual es un poquito larga. Pero en verdad lo que se nos pide en la C es literalmente, o sea, no es literalmente lo mismo, pero en vez de intersecciones son uniones. ¿Ya? Y bueno, lo bueno es que ahí como era un poco más engorrosa esa cuestión, le puse con colores para que quedara un poquito más claro qué es qué, ahí con numerito y todo. Entonces ahí queda ojalá más entendible. Aquí lo voy a mostrar también con una foto. Pero bueno, el argumento es el mismo, o sea, ocupo literalmente la misma fórmula que ocupé acá, esta cuestión que está con el puntito, para poder calcular las probabilidades, po, si se fijan. Se lo va a ver muy por encima. Entonces, bueno, acá la idea era, bueno, primero teníamos la probabilidad que se nos pedía. Y bueno, el paso de aquí a aquí, se lo va a explicar. Este de aquí a el paso de acá a acá, es que la unión de tres cosas se puede escribir al final como eh, una fórmula en sí, o sea, tiene una fórmula, la unión entre todas las cosas. Y ya para terminar esta cuestión, la probabilidad de la unión de tres cositas sería entonces la suma de cada una, pero solas, o sea, la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Le restamos todas las intersecciones posibles, o sea, en este caso sería A inter B, A inter C y el B inter C. Y al final le sumamos la intersección entre todas estas cuestiones, entre las tres, A inter B inter C. Ya, y el por qué le restamos y sumamos al final el mismo argumento que para dos, ¿cierto? Como que se solapan y al final, al restar estas tres, también nos falta considerar este pedacito acá, entonces por eso lo sumamos y ahí toda la tontera. Ya, y bueno, si esta cuestión si es de cuatro o más, aquí en verdad, bueno, la lógica es más o menos la misma en verdad. Si se fijan, siempre las probabilidades solitas las sumamos y las intersecciones pares las vamos a ir restando. Entonces, si le llegan a poner 4 por ejemplo, sería la probabilidad de A más la de B más la de C más la de D, menos todas las intersecciones posibles, que creo que son 6 A inter B, A inter C, A inter D y ahí todo el cosa. Después le sumamos todas las intersecciones posibles entre 3 y al final le restamos la intersección entre las 4. Ya esa es más o menos la idea. No le van a poner esa cuestión, no se la aprendan. En verdad es como más que nada un dato rosa. Pero quizás para 3 sí puede ser un poquito más útil, ¿ya? Considera esta fórmula de acá. Entonces, eso, pues sé que tienen el control el lunes que viene. Y con lo que más quiero que se queden es principalmente con esta fórmula de acá, ¿cierto? Esta quizás les pueda servir. Ya la voy a marcar en rojito. Igual está la ayudantía 1 al principio está esta cuestión.
Bueno, obviamente las fórmulas más conocidas, pues como la de la intersección, ¿cierto? O la del, o sea, la de la unión, digo, o la probabilidad de, ¿cómo se llama esta cuestión? De los condicionados, y también la fórmula de Bayes también, donde creo que eso ya está todo, como también explicado, pero está toda la ayudantía uno. Y aprenderse los arbolitos de Bayes, ya que son quizás un poquito más complicados. Pero sí, bueno, y si tablas de contingencia quizás, pero no son tan difíciles, pues te ya manejar un poquito más ese tema. Así que sería eso, sería solamente esa cuestión. Así que bueno, para de grabar.